Hola Gamercats, aquí Moonlight Star en un nuevo video sobre analizando una animación random del juego El Gordo y sus amigos porque nadie más lo hace. Y pues la obra cinematográfica a analizar hoy es, como lo prometí y como lo habrán visto en el título, es Team Neighborhood, que la verdad es una serie de animaciones digna de ser reconocida porque bajo su aparente simpleza oculta muchos detalles interesantes. Pero antes de iniciar, si es tu primera vez por aquí, te invito a que le eches un vistazo a mis demás videos analizando animaciones de Team Fortress 2, que la verdad se complementan muy bien entre sí. Además, si este video recibe apoyo, estaré próximamente reseñando joyitas como Putty's Engage y la trilogía de Fedora Chronicles, así que suscríbete y activa la campanita para que puedas ver mis análisis recién salgan. También, si te interesa tener un arte super fachero con tus loadouts de TF2, no dudes en echarle un vistazo a mi Instagram, en el que siempre tengo comisiones abiertas a precios muy económicos. Acepto PayPal e ítems de TF2, así que les dejo los links necesarios en la descripción. También le doy muchas gracias a ICSat por ser el patrocinador del canal y por ser súper basado. No sé qué harían los youtubers de TF2 sin ti. Pero sin más spam, vamos de una vez con el intro, que este análisis va pa' largo. Team Neighborhood es una serie hecha con Garry's Mod de Team Fortress 2. Es un trabajo perteneciente al canal Great Dictator. Antes de pasar a analizarla y hacerle un mini resumen, les recomiendo mucho que la vean. La verdad no tiene pierde. Se las estaré dejando en las tarjetitas. También he de aclarar de que hoy voy a hablar de los 4 capítulos de la historia principal, porque estoy consciente que la serie tiene una especie de canon expandido y un capítulo extra, pero el video quedaría más largo de lo que ya está, así que ahora sí, pasemos a resaltar varios puntos generales que hacen que esta serie me haya gustado tanto. Aquí les habla la Moon, que está editando el video y acaba de salir el teaser del capítulo 5, no puede ser, ya me emocioné, no puedo esperar a verlo. Así que, pues en futuros videos esperen análisis a este capítulo 5 cuando salga, y también del Frozen Fortress, que aunque sea una especie de capítulo spin-off, tiene mucho que analizarle. Pero bueno, ya no interrumpo más el video, disfruten el análisis a los primeros 4 capítulos de Team Neighborhood. Desde un punto de vista general, es una serie que mejora exponencialmente en todos sus aspectos, como la animación, el guión, el trabajo de voz y la duración. Definitivamente cada capítulo es mejor que el anterior. También podemos resaltar que definitivamente Teen Neighborhood tiene un intro simplemente icónico. El principal atractivo de esta serie es que utiliza la magia de poner a un puñado de locos en situaciones cotidianas en las que nada malo puede pasar técnicamente. Cosas que suenan tan simples y normales como hacer un asado, perder el internet, lidiar con el calor del verano o ir de campamento, se convierten en completos disparates por el hecho de que los mercenarios de TF2 no son las personas más estables o predecibles que digamos. Y esto es un concepto muy interesante para explorar. Pero usar esta magia de la cotidianidad es algo que TF2 ya ha manejado en contenidos oficiales, como los Meet the Team. Por más random y bizarro que sea el universo de TF2, la manera en la que manejan estos videos es tan cotidiana y natural, mostrando a los personajes en su faceta más auténtica, la gran mayoría de ellos siendo una entrevista de trabajo más. En otros juegos, cuando presentan a sus personajes en los trailers, lo hacen de una manera extremadamente épica y emocionante. En cambio, en TF2 hasta hay un video mostrando a los personajes peleándose por el último sándwich de la nevera. No estoy diciendo que las presentaciones épicas sean malas, solo que es algo que se ve muy seguido y es interesante explorar un lado más cotidiano de los personajes en su carta de presentación. Por eso me parece tan gracioso como en el Meet the Medic se burlan un poco de esto, cuando Medic sale así todo épico y luego Heavy pasa al lado como si nada.
Mi punto es que Team Neighborhood aprovecha al máximo este potencial que tienen los personajes de TF2 para desenvolverse en situaciones cotidianas fuera del campo de batalla. Y el simple hecho de que el equipo Blue y Red sean vecinos da para muchas situaciones súper divertidas. Y aprovechando que menciono esto de los equipos, me gusta mucho cómo se experimenta con el protagonismo y los respectivos puntos de vista de Blue y Red. Me parece hilarante cómo se usa esa imagen que tiene la comunidad de TF2 respecto al equipo azul. Esa imagen de que siempre pierden y que no tienen presupuesto, para generar una dinámica muy cómica entre ambos equipos. Pasando a cosas más del aspecto de la animación, la serie tiene un estilo curseado que solo Garry's Mod podría ofrecer, pero también sabe ponerse serio cuando tiene que ponerse serio. Esta serie usa esa magia que amo tanto de los ragdolls de Gmod a la perfección y sabe cómo usarlos como un recurso de comedia visual muy gracioso. Es interesante cómo mezcla los movimientos tan cursiados de los ragdolls con animaciones predeterminadas de taunts o ciclos de caminata, y hace transiciones entre estilos de animación muy bien hechas. También, en muchos puntos, la serie tiene unos planos secuencia muy dinámicos e interesantes, sobre todo en las secciones de créditos, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de la animación. Algo que me pongo a pensar cuando veo animaciones hechas en Garry's Mod es que hacer algo tan cursiado a propósito no es fácil, pero tampoco es fácil saber en qué medida hacerlo, de tal manera que pueda haber espacio para momentos serios, tanto en la animación como en la trama. En serio, a primera vista esta serie parece otro disparate más, pero en realidad sabe cuándo tomarse en serio, y esto contrasta mucho con los otros momentos más absurdos que tiene, teniendo un balance curioso que de alguna manera funciona. En esta serie me encanta la idea de ambos equipos viviendo como vecinos en un contexto probablemente postguerra, dado algunos flashbacks que aparecen. Todos sabemos que lidiar con vecinos puede llegar a situaciones de todo tipo, y tratándose de los mercenarios de TF2 pueden llegar a pasar muchos disparates muy entretenidos de ver. También lo que lo hace más gracioso es que literal en cada equipo por su lado todos los mercenarios comparten una sola casa, dando esa dinámica de familia disfuncional que tanto amo de los personajes de TF2. Poner a un montón de humanos a convivir en un espacio tan limitado como lo es una casa da para que cualquier cosa pueda pasar. Como muchas animaciones de TF2 hechas por la comunidad, esta serie tiene ese humor absurdo, frenético, cartoon e irreverente que solo el universo de TF2 puede ofrecer, y esto es algo único que amo de las creaciones de la comunidad. La serie también usa a su favor la magia tan cursiada y única del sentence mixing. Las líneas de voz de TF2 son simplemente icónicas, pero también a medida que va avanzando la serie va teniendo más actuaciones de voz. Ahora sí, una vez ya repasados los puntos generales de la serie, podemos pasar a un resumen muy superficial resaltando más detalles y dinámicas que me parecen interesantes y entretenidas. Todo comienza con un día normal en la casa del equipo Red. Bueno, en realidad es un comienzo re random porque el Medic está teniendo tremendo viaje y podemos ver un flashback que demuestra el estrés postraumático que tiene. Porque sí, ser main Medic es masoquismo. Pero bueno, lo que realmente importa es que después de esto, Medic le propone a Engie que hagan una estufa para hacer un asado. Seguidamente hacen un montaje innecesariamente épico, terminan construyendo una tostadora a la cual obviamente no les sirve y por eso la tiran a la basura. Luego hacen un segundo intento y ahí sí sale la estufa. El equipo Red empieza el asado y todos felices y normal. Sé que esto suena muy random, pero ¿qué manía tienen los estadounidenses de quedarse todos parados en los típicos asados del jardín trasero? ¿Acaso no tienen sillas?
Pero bueno, la estufa comienza a fallar. Es increíble lo roto que tengo el humor por culpa de analizar seriamente animaciones cursiadas de TF2. De la nada la estufa cobra vida y se revela. Sí, es algo muy ridículo, pero al menos es mejor que la tremenda fumada que son las Mimicentris. Aquí me da risa como los mercenarios se ponen inmediatamente a las armas sin pensársela dos veces. Puede que estén viviendo una vida cotidiana, pero siguen siendo mercenarios. Aquí comienza una batalla épica llena del caos que solo una animación de Gmod de TF2 podría tener. Esto es tan ridículamente gracioso, supongo que así se siente curar con el crossbow. Al final, cuando todo parece estar perdido, llega la tostadora que se ve obligada a usar el 0,0000,1 de su poder para salvar el día. Después todo termina bien y la administradora llega a regañarlos por los daños al vecindario. Well, you must be very proud of yourself. You shouldn't be. No sé por qué, pero el Engie bailando en silencio me da risa. Y así termina el primer episodio. La verdad, la primera vez que lo vi no me convenció del todo, pero es un comienzo lo suficientemente bueno como para querer mirar el segundo capítulo. Ahora pasamos al capítulo 2, que personalmente es mi favorito. Aquí los protagonistas son el equipo Blue, que acaban de llegar de un largo día de trabajo. Cada uno se va a su habitación a ver cosas turbias. ¡Las pajas! ¡Eso es! Menos Pyro, que solo está investigando sobre flores. Desde el capítulo 1 podíamos ver el hobby del Pyro azul por la jardinería, y menciono esto porque la serie es realmente consistente con este tipo de pequeños detalles en los gustos de cada mercenario y las diferencias en las versiones Blue y Red. También aquí podemos ver detalles graciosos como que el sniper vive en su van que está colgada en un árbol del patio, o que el scout azul es tremendo Brony que tiene una preferencia por Rainbow Dash que se ve muy evidenciada en varios momentos de la serie, lo cual me parece brillante porque si Scout fuera Brony definitivamente ella sería su favorita. También me parece chistoso como Heavy y Medic comparten habitación y cama, porque duela a quien le duela, el Heavy por Medic es el único ship 100% canon. Pero bueno, como el equipo Blue siempre tiene tan mala suerte, Movistar les desconecta el internet deliberadamente, así que hay un momento de pánico para todos. Hasta Soldier tiene tremendo viaje. Aburridos a más no poder, deciden robar el internet de Red. Y esto es una situación que me parece simplemente hilarante. Verlos intentar sin éxito uno tras otro, cada uno con su propio plan, y verlos compartir una sola neurona es súper entretenido. Por ejemplo, el chiste del sniper ahuyentando al medic con una manzana me parece hilarante, porque recuerden, una manzana al día es del médico la lejanía. También me encanta ver cómo se les ocurre usar la Uber en un contexto cotidiano, porque en batalla ser invulnerable tiene sentido, pero imagínense darle ese poder a un puñado de locos que por aburrimiento lo mejor que tienen para hacer es robar el internet de los vecinos. Después va Pyro a tener una conversación civilizada con el otro Pyro. Tal vez ahí los Pyros estaban discutiendo el sentido de la vida y nunca nos enteramos. Otro intento a resaltar es el del Demoman, que irónicamente, aunque el chiste del personaje es que siempre anda borracho, en realidad es el más razonable de todos. Es el único que se le ocurre una solución lógica como, no sé, comprar un servicio de internet nuevo. Igual lo más gracioso de la situación es que al final su solución tan lógica no funciona porque el equipo Blue no tiene presupuesto. El Demoman siendo frenado por el presupuesto es un chiste recurrente y me encanta. Y definitivamente me identifico con eso.
Después de que todos hicieran sus propios intentos, el último en intentar es Engineer y pues corta el cable de la televisión red y lo pone en un teleporter. No vayan a olvidar este detalle que será muy importante para más adelante. Mientras Engie hace este plan, todos esperan con mucha tensión que la televisión vuelva a funcionar. En serio, ¿cómo amo el timing de este chiste? Por fin, el equipo Blue tiene televisión de nuevo, pero al ser robada hay un mínimo detalle, y ese es que no pueden controlar lo que ven sin el control que está en la casa de Red, así que todos se ven obligados a ver My Little Pony. Al final, el único feliz fue el Scout Azul. Comenzamos este tercer capítulo en un día de verano extremadamente caluroso, lo cual nos es demostrado de una manera muy caricaturesca. La idea de ambos equipos lidiando con el calor me encanta, da para muchos disparates. Y obviamente este episodio me gusta es por la trama. Sniper. Pero bueno. El equipo Red está pensando en una solución y Engineer tiene tremendo viaje por culpa del calor. Después de eso, el Engie propone construir una piscina, pero Sniper recuerda lo que pasó en el episodio 1 y decide que no es buena idea, así que piden una piscina a domicilio. Mientras tanto, en la casa del equipo Blue se quedan sin agua fría en la ducha y es un momento de pánico general. Nuevamente, el único que piensa una solución razonable es el Demoman, pero el aire acondicionado está muy caro. Blue decide espiar a Red a ver qué es lo que están haciendo, y al ver que trajeron una piscina deciden obligar al Engie que se ponga a construir una piscina en el patio trasero. Pero a través de todo el episodio podremos ver que el Engie Blue no está calificado para hacer una piscina. Sorry, man. Mientras tanto, el equipo Red ya está divirtiéndose en la piscina y la verdad esto me parece demasiado adorable. ¿Cómo va a mover a estos personajes en situaciones tan cotidianas? El equipo Blue nuevamente intenta hacer un plan para correr al equipo Red de la piscina, pero se dan cuenta que si lo intentan van a ser termopapeados. En serio, ¿cómo amo los Ragdolls? Después de intentar un par de cosas, los únicos que podían ayudar significativamente al equipo piensan en ellos mismos y abandonan a los demás. Heavy acude al llamado que le hacen a Rusia, donde por supuesto hace mucho frío. Y Spy entra disfrazado para sabotear las sentries, pero decide entrar a la piscina. Mientras tanto, el Engineer Blue se queda atascado en el cemento de la piscina sin poder hacer nada al respecto. Después de intentar varias cosas, el equipo Blue recuerda algo que es un detalle de continuidad brillante. ¿Recuerdan el teleporter que dejaron en la casa Red para robar el internet? Pues ahora es el lugar perfecto para entrar a hacer un ataque sorpresa. Después ocurre una batalla super épica entre los dos equipos, pero se ven interrumpidos por un enorme cohete que cae en el patio de la nada. Este cohete tiene una explicación, pero me da flojera explicarlo. Después de esto, ambos equipos entran a la piscina del vecino de al lado, que es ni más ni menos que el Civilian. Aquí en este episodio hay unos postcréditos que quieren contar una historia más misteriosa. Alguien está espiando a los mercenarios, pero eso es algo que todavía no se explora tanto y no se sabe mucho a dónde quiere ir. Después de un largo recorrido, por fin llegamos al capítulo más reciente de la línea principal de la serie. Definitivamente este episodio es el más largo y también el mejor animado en los movimientos y las expresiones. Pasa a tener un 90% de actuación de voz, la cual está muy bien hecha, por más que sea hecha por fans, se siente muy convincente. También es el más consistente en su historia, dejando un poco de lado lo random y cursiado. Se siente un poco diferente a los 3 anteriores capítulos, pero aún así es súper genial. Todo comienza en la rutina matutina del Sniper Red. Se levanta al ver el frente y vemos la continuidad del episodio anterior. Están sacando al Engie Blue del cemento y Heavy regresa de Rusia. Y también otro detalle que es muy ingenioso es el hecho de que Sniper está durmiendo en su tienda de campaña, no solo porque sí, sino porque en el episodio anterior Engineer había tumbado el camper mientras construía la piscina. Son esos detalles de continuidad que hacen tan especial a esta serie.
Regresamos a la casa de Red y Sniper llega épicamente a proponerle a Scout y a Demoman que vayan a un concurso de acampar, el cual tiene un gran premio que no se especifica. Y viendo los protagonistas de este episodio me parece una combinación para muchas dinámicas divertidas. Me encanta la idea de Scout, Demo y Sniper yendo juntos a hacer un viaje para acampar, son el grupo de amigos perfecto. Por no decir que yo shipeo a Sniper con cualquiera de los otros dos, no me pregunten por qué. Pero fuera de chiste, la dinámica de Sniper y Scout tendiendo a discutir por sus personalidades aparentemente opuestas y Demoman estando ahí para calmar todo y ser la voz de la razón es algo que no se ha explorado mucho en contenido oficial, pero funciona perfectamente. Se preparan para hacer el viaje de carretera, en mitad del camino paran en una gasolinera en mitad de la nada y Scout decide ir al baño y sucede algo que lo deja bien traumado, lo cual no pienso describir, y cuando sale se encuentra con un montón de furras que lo reconocen y lo empiezan a perseguir. Scout, extrañado, se da cuenta de que lo confundieron con el Scout azul, que al parecer es todo un rompecorazones y celebridad entre los furros y furras. En serio, amo los chistes de furros. Sí, soy una furra, pero no puedo negar que los furros somos bien curseados. También me da risa cómo el Demo anda desmontando una bomba en plena gasolinera así re casual. Es increíble cómo en TF2 el Demoman, pese a su estado de constante borrachera, es capaz de manejar explosivos de la manera correcta. What? También me parece simplemente brillante cómo nos muestran que Sniper ve Animal Planet. Encaja tan bien con el personaje. What did you do, Scout? I had to go to the bathroom. Ah, no, gross. Sniper basado. Por fin, nuestro grupo de amigos llegan al concurso y vemos que los demás participantes son un crossover de esos tan random que solo una animación de Gmod podría tener. El premio es un machete de un metal así re raro y me da risa como Sniper es el único que está realmente interesado en el premio. El concurso cuenta con 3 pruebas, una de pesca, una de acampar y otra de cazar. Nuestro equipo comienza con todo el optimismo la primera prueba, bueno, menos Scout, que está frustrado porque el premio no va a ser nada de dinero, así que no coopera en nada. Esto molesta a Sniper y se ponen a discutir. Looking to take a swim there, you asshole? I swear, if you cost me this challenge, Scouty, I'll strap a fin to your back and hang you out to dry. Perdón, pero como fan loca del Speeding Bullet al ver esto no puedo evitar decir ¡ya bésense, carajo! Por favor ignoren épicamente eso último que dije. La discusión la intenta calmar Demoman, que como siempre es el más razonable. Y me parece muy gracioso como Sniper termina usando a Scout de carnada. Esto es tan propio de estos personajes. Después, por los disparates del guión, nuestros protas se terminan peleando con un tiburón que tiene algo personal con ellos y aunque logran pescarlo, terminan perdiendo esta primera prueba. Por la noche, el ambiente está lleno de algo de excepción. Nuestros protagonistas están sentados alrededor de una fogata algo desanimados y comienzan a conversar un poco de lo que harán al día siguiente. Sniper está dispuesto a participar en la segunda prueba, que consiste en estar 24 horas en una tienda de campaña sin agua ni comida. Pero algo que puedo resaltar de este momento es que hace sentir a estos tres como buenos amigos, más como hermanos. Se genera esa sensación de fraternidad que tanto amo de los mercenarios de TF2. Después de este bonito momento se van a dormir y en mitad de la tranquilidad de la noche el tiburón regresa a vengarse y sucede un momento que siempre me da risa. Just hit it! Hit it! No, it just pisses it off. Don't you watch Animal Planet? I'm no stupid furry, I don't watch that shit! Huh. I feel like I'm being insulted. Güey, en serio, cómo amo los chistes de furros. Pero bueno, se logran deshacer del tiburón, pero Sniper queda herido y no podrá participar. Así que Scout se ofrece a pasar la prueba por el equipo. Let me do it. What? Yo, I've seen you camp. Between your eyes. Stop making this so easy. I'm actually getting nervous.
Al día siguiente comienza la prueba y hacen un montaje innecesariamente épico de tensión. Después de mucha espera y tensión, Scout milagrosamente gana gracias al poder de la paja. Sí, lo sé, mucha paja. Y por fin llegamos a la última prueba, que es una prueba de caza, y nuevamente nuestro equipo protagonista pone a Scout de carnada, y cuando están a punto de cazar un pie grande, otro equipo les roba la presa, pero antes de que se pongan a pelear llega un pie grande, el doble de enorme, a vengar la muerte de su hijo. Aquí comienza una disparatada persecución en la que terminan salvándose con tremendo guionazo, y gracias a esto nuestro equipo terminan siendo los felices ganadores y al final todos quedan felices, por fin llegando al final de este resumen. En conclusión, Teen Neighborhood es una joyita extremadamente entretenida y se ve que tiene un brillante futuro muy prometedor. Es una historia muy divertida y juega con la cotidianidad y la naturaleza bizarra del universo y personajes de TF2, y usa la magia de la animación Gmod a su favor. Su humor tan cursiado y entretenido tiene un muy buen balance y timing. También tiene una atención a los detalles impresionante. Definitivamente una serie que todo fan de TF2 debería ver. Y se siente todo el cariño y pasión de parte de los creadores. O simplemente estoy sobreanalizando una animación chistosa y sin sentido del gordo y sus amigos. Pero ustedes son los que tienen la última palabra, así que dejen su opinión de la serie y recomendaciones en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en esta travesía, o mejor dicho, odisea, y haber visto el video hasta el final. Te ganaste un sándwich. Se aprecia mucho, yo sé que no cualquiera se aguanta mi cantaleta por más de 20 minutos, así que sin nada más que decir, yo me despido recordándoles que al igual que Afton, yo siempre regreso, y nos vemos en un próximo video. What are you, fucking gay? Oh!